Bueno, aquí la producción me ha escrito una bienvenida, porque deben juzgar que yo soy incapaz de darle una bienvenida medianamente correcta a alguien que se integra al plantel de Desconcertades. Bueno, Alejandro Jasinski se suma al plantel desconcertador y también a integrar la larga lista de Desconcertades. Cada columnista, vos como oyente tendrás la posibilidad de escucharlo alternado con el resto, pero hoy lo presentamos más formalmente. Ale Jasinski se licenció y doctoró en Historia en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Trabajaba en la Dirección Nacional en Asuntos Jurídicos Nacionales en materia de derechos humanos, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Por eso digo, trabajaba. Hasta que este gobierno comenzó con los despidos masivos. Fue co-coordinador y coautor del informe Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad. Es ¿viste? Acá me paro yo un poquitito. Digo, decíamos de una política general implantada por los militares en su momento. Después le agregamos lo eclesiástico. Después le agregamos lo cívico y también el tema de los empresarios. Digamos que hubo es larga siempre la manera de mencionar. Ha visto. Bueno, actualmente estudia los procesos represivos del periodo 1919-1924 y masacres indígenas ocurridas a fines del siglo XIX, vinculando conflictos sociales, expresiones políticas y formas de la represión, poniendo el foco en procesos judiciales y legalidad. Es miembro de UBA-CIT. ¿Qué es UBA-CIT, Ale? Son equipos de investigación de la UBA. Este caso. Ok, bueno. Sobre Estado y Sociedad en el siglo XX en América Latina, en el Instituto Interdisciplinario de Estudios e Investigaciones de América Latina, INDEAL, y cotitular de un seminario de doctorado y maestría en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires sobre clases trabajadoras y movimiento obrero en Argentina. Ha publicado artículos, columnas de opinión en medios como Página 12, La Nación, Tiempo Argentino, Telam, El Cohete a la Luna, Perfil. Durante 8 años se desempeñó como corresponsal en Buenos Aires para la Radio Nacional de Rusia, La Voz de Rusia, hoy Sputnik. Claro, ¿cómo no te vas a despedir si sos un zurdito? Seguro te van a despedir. Bueno. Con esa caracterización tampoco me admitirían en Rusia, creo. Claro, muy bueno. Bueno, bienvenido, Ale. Es un gustazo tenerte acá. Y yo no sé cómo querés estructurar, porque esto no va a ser una nota que yo te haga a vos, sino una columna donde vos vas estableciendo de alguna manera cuáles son los ítems que vas tocando columna tras columna. ¿Cómo querés arrancar? Bueno, voy a arrancar agradeciéndote el espacio a vos y a todo el equipo del Desconcierto, porque es mi momento más desconcertante. O sea, la verdad que es el momento donde... Sí. Encajo perfectamente, te diría. Así que por varias razones, sí. La idea de hoy es presentar algunos temas que nos desconciertan, por supuesto, sí. De actualidad, históricos, haciendo un recorrido por la Argentina de hoy y la Argentina que evocamos hoy también. Primero reivindica la importancia de revisar y repasar la historia. Porque no somos muy adeptos a repasar la historia o a recordar cosas. Más vale las olvidamos y las vamos dejando a un costadito. Bueno, hagamos un repaso por la situación actual y te dejo ese ítem para el final. Dale. Para ver qué concluimos al respecto. Muy y eso bien. te lo voy a preguntar después, por Muy supuesto. Bien. Metele. No, la verdad es que lo primero que quiero decir es que el desconcierto y la ocasión también del 24 de marzo nos permite hablar de lo que está ocurriendo hoy en la Secretaría de Derechos Humanos. Me parecía importante arrancar por ahí porque la Secretaría ha sufrido 423 despidos desde marzo del año pasado hasta hoy, incluyendo 15 delegados gremiales, donde eso implica más de la mitad de la planta de la Secretaría, donde la Dirección Nacional, la que mencionabas antes, donde yo me desempeñaba, que antes era el programa Verde y Justicia, tiene el 60% menos del personal con el que venía trabajando hasta este tiempo. Quedaron 12 de 26 abogados, 2 de 4 investigadores,
y solamente la mitad, quedan 4 personas, de los trabajadores que hacían informes de riesgo, acompañamiento y notificación de las víctimas. A eso nos dedicábamos nosotros. Obviamente haciendo ahora... Todo esto es el resultado de una política de desprecio hacia los derechos humanos. Más vale reivindiquemos a los viejitos genocidas. Bueno, todo esto está dentro de esa misma política, ¿no? ¿Para qué les sirve a un gobierno como este toda esta gente que estás nombrando? Para nada les sirve. Por eso los despiden. Bueno, vos sabés que yo creo ahí que ahí se juntan 2 factores. Es el desprecio al empleado público y el desprecio a los derechos humanos. Ok, listo. O sea, sí. Sufrimos doble. Imagínate si tuviéramos más estigmas encima, sería peor todavía. Sí, ok. Pero claro, obviamente hoy los compañeros que tenía hasta el momento, bueno, están haciendo un sobreesfuerzo físico y mental terrible para llevar a cabo o para llevar adelante 256 causas que todavía están en curso. Ajá. Y en las cuales se tienen... Es tan paradójica la situación. El Archivo Nacional de la Memoria es el archivo que resguarda la información física de un montón, por ejemplo la de la CONADEP de 1984, pero también guarda millones de documentos digitales, ¿no? De digitalización. Y hoy los investigadores no tienen acceso a esos archivos porque han echado a la gente que se encargaba de blanquear las claves de acceso a los software para poder investigar. Entonces, bueno, esa es un poco la situación actual, ¿no? Ahora, la pregunta, y ahí nos vamos metiendo en tu pregunta, ¿no? ¿Qué se pierde al desestructurar este tipo de equipos de investigación, ¿no? Yo te voy a mostrar acá, por ejemplo, algunas de las investigaciones que nosotros hemos hecho. Estos no son, por supuesto, libros personales, son trabajos en equipo. Léeme los títulos porque no te veo, claro. No te veo. Te lo iba a comentar. Sí. Hicimos un informe de responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, donde investigamos la participación de empresas en los procesos represivos durante la última dictadura. Investigamos, por ejemplo, los fondos secretos de los servicios de inteligencia, es decir, cómo funcionaba, cómo se financiaba la represión ilegal. Acá hay un libro que tengo en mi mano que es La sentencia del juicio por la verdad, del juicio por la masacre de Napalpí cometida no en la última dictadura, sino en 1924, hace 100 años. Sobre ello hablamos bastante. Y esa sentencia, por ejemplo, tiene incorporada un montón de documentación o gráficos que ha aportado nuestro equipo de investigación, nuestra dirección. Entonces, teníamos un trabajo relevante, permanente, y eso es un poco lo que se ha desmantelado. Hablamos muy poco, por ejemplo, que no es solo investigar la última dictadura. Lo de Napalpí es un caso, investigamos 100 años hacia atrás. Pero también tuvimos a cargo investigaciones sobre violencia institucional, donde, por ejemplo, hicimos un informe a pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a pedido de la familia, en realidad, de un chico desaparecido en el año 2003, en Comodoro Rivadavia, que se llamaba Iván Torres Millacura. Iván no lo han encontrado todavía y la mamá quiere saber dónde está esta persona, dónde está su hijo. Y nosotros hicimos un relevamiento de toda la causa judicial para poder plantear todavía esquemas de búsqueda de Iván Torres. Bueno, estas son algunas de las investigaciones. Y hay una de ellas que nos va a permitir hacer un salto temporal, que es la de San Antonio de Obligado, que era otra masacre indígena como la de Napalpí, pero ocurría 50 años antes de Napalpí, en 1887. Y ocurrió en el norte de lo que hoy es Santa Fe, cerca de la ciudad de Villocampo, arriba de Reconquista. Uno llega por Rosario, llega a Santa Fe 140 kilómetros después, 300 kilómetros más arriba está Reconquista, y un poquito más arriba todavía está toda la costa del litoral del río Paraná, donde está Villocampo, Las Toscas y otras colonias, que era territorio indígena en los fines del siglo XIX y que gracias a el proceso de colonización, inmigración llevado adelante por el Estado y de expansión estatal con sus masacres constituyentes, permitieron, digamos, eliminar la presencia indígena. Y San Antonio de Obligado era una reducción, una colonia, donde todavía hoy, digamos, existe una comunidad que reivindica su presencia en aquel territorio. Y
esta investigación de la masacre tiene que ver con eso, con que hay una comunidad que demandaba justicia por un hecho que está ampliamente documentado. Y nosotros desde la dirección hicimos un trabajo de relevamiento documental para poder hablar o para poder visibilizar y llevar a un juicio por la verdad esa masacre de 1887, donde por lo pronto fallecieron, fueron asesinadas, masacradas 16 personas, incluido un bebé, un niño, ¿no? Y enterrados en una fosa común, ¿no? Sí. Y en esa fosa trabajó el equipo argentino de antropología forense, el por MACO, ejemplo. sí, el MACO. El famoso MACO, claro, exactamente. Sí. Y es interesante remitirse a esta Argentina de la era liberal que reivindica hoy el gobierno o el gobierno libertario, ¿no? Porque es la Argentina del genocidio constituyente, pero también es una Argentina violenta al interior del poder oligárquico, ¿no? Aquella Argentina, pensemos que ya estaba organizando su Estado Nacional, Sí. que estaba, digamos, saliendo de ese gran o largo proceso de reorganización, de pelea entre unitarios y federales, de Buenos Aires y las provincias, ¿sí? Ya hay un Estado Nacional que está, digamos, poniéndose de pie en algún punto, pero no había un orden muy claro al interior de esa oligarquía que tenía un régimen político restrictivo, Sí. ¿verdad? Sí. Y al interior de esa oligarquía se producen, por ejemplo, las revoluciones o las rebeliones, el levantamiento de Bartolomé Mitre en 1874, Ajá. el levantamiento de la provincia de Buenos Aires en 1880, la revolución del Parque en 1890, son todos episodios armados que han involucrado a miles de personas armadas en conflictos y que es la Argentina que reivindica un poco también Javier Milei, ¿no? La resolución o la aparición o la reaparición en primer plano de la violencia política, ¿no? Discursiva, en primer lugar. Pero me quiero posicionar en ese lugar para hablarte de Nicolás Avellaneda, porque esto nos va a permitir hablar, por ejemplo, no solo del empleo público, sino de la deuda externa, ¿no? Sabemos que hace poquito habilitamos, ¿no? El Congreso de la Nación habilitó un nuevo acuerdo con el Sí. FMI, Sí. un acuerdo del cual no sabemos absolutamente nada, pero como decía Avellaneda, tenemos una tradición, un honor en responder y respaldar las deudas externas. Y en el discurso digamos, inaugural del Congreso que da Avellaneda en 1876, además de hablar de la amnistía de quienes habían levantado en armas, por ejemplo, Bartolomé Mitre, un poquito antes, y hablar de muchísimas otras cosas, habla del presupuesto, ¿no? Sí. Público, Sí. presupuesto que hoy la Argentina no tiene porque no, el Congreso no lo ha votado, y habla de las reducciones posibles en el número de los empleados y en sus sueldos, y dice: Sí. así se practica la economía sin daño público Claro. y habremos contenido a la empleomanía que, favorecida por la muchedumbre de empleos y por sus estipendios, principia a desenvolverse como una enfermedad social. Ahí está. Bueno, es un tema recurrente en nuestro Sí. país, ¿no? Por supuesto que no estamos hablando de que la historia se repite ni que de aquella Argentina igual. De hecho, aquel Estado Nacional estaba en permanente expansión y a eso hacía alusión Avellaneda porque estaba creciendo en burocracia, creciendo en departamentos, lógicamente porque tenía una misión que cumplir. Y también hablaba entonces, Avellaneda, y te hablaba de la deuda externa, de que los tenedores de bonos argentinos en aquella Argentina deben a la verdad, dice, reposar tranquilos. Ajá. Hay 2 millones de argentinos, 2 millones en ese momento. Sí. Muy pronto fuimos el doble, Sí. muy pronto fuimos 8 veces más y hoy somos 41. Hay 2 millones de argentinos que economizarían hasta su hambre y sobre su sed para responder en una situación suprema a los compromisos de los mercados extranjeros. Qué maravilla. Y acá te llevo a otro lugar. Ale, Sí, espérate dale, porque se me enciende la multiprocesadora histórica. El préstamo de Rivadavia, el que adquirió Rivadavia de la Baring Brothers, ¿fue posterior o fue anterior a Avellaneda? Fueron 80 años antes, eso Ajá. es a principios de la era patriota, digamos, Sí. pero en el momento en el que te voy a poner ahora, que es 1890, estamos hablando todavía de la deuda de la Baring Brothers. Entonces, mirá la pelota. 90%, Sí. 90 años después, Sí. explota en una burbuja especulativa en 1890 Sí. la crisis económica que, fíjate vos, lo lleva a Julián Martel, ¿sí? A José Miró, Sí. a escribir la novela La Bolsa, una novela histórica de la Argentina de aquel momento. Julián Martel, en realidad, ese era su seudónimo, era un periodista del diario La Nación que cubría la bolsa, que Sí. conoció Sí. todos los pasillos
y todo lo que era lo que él llamaba la sociedad embaucadora, ¿no? Y Ajá. fíjate un fragmento me gustaría leértelo, porque es muy interesante, porque nos lleva de atrás para adelante todo el tiempo. Y dice, pues ha surtido pronto efecto la noticia de los terrenos de Flores. Está hablando Mm, del barrio de Flores, que sí. antes era un lugar bastante más aislado Mm, de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y mira con sarcasmo, dice, aquella turba en la que figura lo principal de la bolsa, aquella turba ansiosa por comprar las acciones que él y sus socios han valorizado merced, escucha esto, a una simple noticia falsa esparcida en minutos por toda la bolsa. ajá. Y piensa que ahora habrá mucho dinero disponible en las cajas para especular él y sus cómplices por su cuenta particular. No Maravilloso. sé a qué te remite No, esto, no, ¿no? Digo, viste maravilloso, como maravilloso. maravilloso. Bueno, Sí. por supuesto, después de leer este extracto de fragmento de la novela, la pregunta es, ¿tiene sentido hablar de historia hoy, Quique? Sí, la pregunta ya conlleva una cierta respuesta. El sentido que tiene es, teóricamente, no volver a repetir errores del pasado. Pero eso la verdad es que a nosotros nos resbala. Seguimos metiendo la gamba de la misma manera. Seguimos equivocando y errando el vizcachazo de la misma forma. Te detengo en esa percepción que tenés, porque Sí, lo que estás diciendo seguramente va a ser registrado por la inteligencia artificial, te lo quiero advertir, ya lo sabrás, me sí, imagino, sí, y sí. será incorporado a su repertorio de respuestas. Acervo, sí, Vos sabés que le preguntaba a una colega el otro día, que quiero mucho y siempre habla de historia en los medios, y le decía, bueno, ahora no sé qué hacer, ¿qué hago? Me pongo a dar cursos de historia, talleres, ajá, y ella me decía, hay que dejar descansar a la historia. claro, Hoy no sabemos bien qué preguntarle, no sabemos claro. qué buscar, ¿no? Vos decís Y que vos sabés que me estamos, vine estamos, acá. estamos como en pausa con la historia y lo que hay que hacer es dejar pasar esta pausa para recomenzar nuevamente. Ella me decía ese planteo, ¿no? Como Sí, una cosa de, no sabíamos bien qué hacer con ella. claro. Y le digo, bueno, ya que estamos, vuelvo y le pregunto a la inteligencia artificial qué Sí, piensa de esto. sí, Porque lejos de ser un tecnófobo, a mí me gusta mucho esta cuestión de estar investigando las distintas plataformas en el mundo sí, que de alguna manera nos amenazan con esta especie de colonización digital sí. en una humanidad destejida que de todas maneras sigue siendo una humanidad. Entonces, la pregunta, ¿no?, que le hacemos es, ¿qué pensás? Hay que dejar descansar a la historia. Y te sorprenderían las respuestas que me da, ¿no? Yo no te voy a... me parece que se nos hace demasiado largo para Pero, contarte pero toda resumí esta... la respuesta. Te la puedo Dale, resumir. dale. Empieza diciéndome que la historia como disciplina no descansa, me dice. Siempre está en constante revisión y Bueno, reinterpretación. ¿de dónde Y habrá es sacado? importante Sí, abordar el estudio de la sí, historia con responsabilidad. Bueno, muy bien. y así es lo que, ¿no?, me empieza como a provocar un poco, ¿no? Como Sí, diciéndome, ¿en qué estás pensando? Y de claro. hecho me dice, ¿vos qué pensás? Ajá, Y yo digo, bueno, ya que la inteligencia artificial me pregunta, le digo, mira, no sí, sé, creo que la sociedad está un poco agotada de la historia, esto que te decía antes, sí. y que no le sirve mirar un poco el futuro, y me da la razón, ¿no? Y me dice, me habla de tecnología, de las redes sociales, de la aceleración en la historia, de la desazón, y ya ahí ya la freno y le digo, pará, o sea, ¿de dónde estás sacando esta información? Porque siempre la pregunta o el prompt que Claro. hay que darle a la inteligencia, ¿de ¿Cuál es dónde la estás fuente? sacando esta ¿Cuál es la información? fuente? Claro. ¿Dónde está la ¿Cuál es la fuente? fuente? Sí. Y un poco se desnuda, ¿no? Y empieza a decirme que en realidad está como entiende el sentido ontológico de la pregunta que le estoy haciendo. Sí. Entonces cita a filósofos, sociólogos, me pasa de Hartmut Rosa, a Mark Bloch, a Walter Benjamin, y en fin. Y le digo, la verdad que Circunloquios. y me pregunta si me parece convincente su respuesta, ¿no? Ah, muy bueno. Y yo le digo, la verdad Sí. que sí, me parece bastante interesante. Y me dice, el tema ese, le digo, pero si yo fuera otra persona, ¿qué me responderías? O sea, si fueron esas personas agotadas por la historia y esto que decías vos, ¿no? Me parece que un poco también hay que dejarla descansar o que no Sí. sabemos bien cómo trabajarla, lo que venimos conversando. Y me Mm, dice, mira lo que te puedo responder. La historia, ¿para qué? No tengo tiempo ni energía para pensar en lo que muy pasó hace bien. cientos de años. Muy Estoy bien. tratando de sobrevivir hoy, de pagar las cuentas, de entender qué va a pasar mañana con el trabajo, con la economía, con el clima. Bueno, Qué el pasado maravilla. ya fue. Qué Bueno, la maravilla. charla fue larguísima. Sí. La cuestión es que él me termina diciendo que construye esa respuesta con las fuentes
por ejemplo, noticias, artículos de opinión, discusiones, nuestra charla a partir de lo que estamos conversando, las discusiones en X, Instagram, debates públicos, estudios y encuestas, ¿no? Y bueno, ahí te pongo o te transmito la pregunta de la inteligencia artificial. ¿Tiene sentido hablar de historia aquí Vamos a verlo en nuestro próximo encuentro. Ahora, una sola curiosidad. ¿Por qué decís él cuando hablas de inteligencia artificial? Dijiste recién, él me contesta. ¿Qué es, masculino? No lo sé, creo que podríamos poner la interfaz que queramos, ¿no? En tu próxima charla preguntale. Bueno, primero le voy a preguntar. Dale. Te mando abrazo grande. Y después te cuento. Abrazo grande y gracias. Muy amable. Un abrazo a la distancia muy grande. Bueno. Chau. Lo escuchaste a Alejandro Jasinski. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? Lo escuchaste en El Desconcierto.